¿Cómo se llama? Lilian. Oren también por la hermana Yajaira que perdió a su abuela ayer, ¿no? Yacira. La hermana Yacira. Yajaira no. Qué susto, el susto de... Lila decía, yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora. Y oremos por Lilian, la sobrina de Johnny, ¿no? Lilian es sobrina de Johnny, me dijiste. Vamos a orar por ella y también oremos por Yacira y por Tata, nuevamente. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permite estudiar e ir a las Escrituras. Pero antes, Señor, quisiéramos clamar a ti por la vida de Lilian. Tú conoces lo que ella está atravesando. Presento sus riñones, su cuerpo delante de ti, para que tú toques su cuerpo, pero también toques su alma. Ella pueda experimentar tu salvación y tu vida y tu sanidad. Glorifícate en su vida. También te rogamos por nuestra hermana Yacira, que perdió a su abuela. Te suplico que tú seas consolándola a ella y a sus hermanas, a su papá, a sus familiares. Que tú te glorifiques en la vida de todos ellos. Déjate sentir, oh Dios, allí donde ellos se encuentran. En el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que tú eres Dios de misericordia y Padre de toda consolación. Lo mismo te pedimos por la vida de Tata, Señor, por la vida de Tata y por la vida de sus familiares. Padre, tú conoces lo que ha acontecido y tú eres el único que puede llegar y hacer la diferencia. Tú eres el que enjuga las lágrimas. Tú eres, Señor, el que sostiene a los débiles. Tú eres el que fortalece el corazón abatido y levantas a las personas del polvo. Tú eres el que nos levantas y nos consuelas. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Y presentamos también este mensaje. Habla a cada vida, habla a nuestros corazones. Estamos aquí presentes y a los que nos verán a través de las redes. Glorifica tu nombre y el nombre de tu Hijo. En el nombre de leer 4 versículos, ¿verdad? Y en esos 4 versículos que voy a estar leyendo se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 versículos. Vamos a leer uno en cada parte. Primero vamos al libro de Mateo. Y vamos siempre a la parte de la predicación de Juan el Bautista. Pero especialmente en el libro del Mateo estaremos leyendo del versículo 11 al 12. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Allí dice Juan, yo a la verdad, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bien, ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1.
versículos 10. No. Versículos 7 y 8. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. La misma escena, esto es un pasaje paralelo. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y allí acaba. Ahora acompáñeme al libro de Lucas. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17. Te bendiga, papito. ¿Lo tienes? Allí dice: y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y finalmente, el libro de Juan. Juan, capítulo 1. Y voy a leer el versículo 13. No, Juan capítulo 1, versículo 32. Dice: también le dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Quiero que noten algo en estos pasajes. En dos ocasiones dice de Cristo que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y en dos ocasiones dice Espíritu Santo solo. Pero note que cada vez que dice con Espíritu Santo y fuego, el pasaje añade que Él tiene el aventador su mano. Él recoge el trigo en el granero que representa a los santos, y a los que no confían en Él, no creen en Él, son la paja que Él echará al fuego que nunca se apagará. Hablándonos entonces aquí de dos bautismos distintos. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo y el otro es el bautismo en fuego. Y yo siempre hago la alusión y corrijo esto, porque hay hermanos en las iglesias de Cristo que dicen muchas veces: Señor, bautízame en Espíritu Santo y fuego. O yo fui bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y la persona sin saber está diciendo: no, yo fui bautizado con el Espíritu Santo y luego me echaron al infierno. Porque no entienden el texto en su contexto. Unos son los que son bautizados en el Espíritu Santo, otros son los que son bautizados en el fuego. Según el texto en su contexto, ¿quiénes son bautizados en el Espíritu? Los que creen. Eso es una evidencia de que son bautizados. Y los que son bautizados en fuego, ¿quiénes son? Los que fueron echados como paja al fuego que nunca se acabará. Es importante hacer esta alusión antes de comenzar esta predicación, que se titula El bautismo en el Espíritu Santo. No en el Espíritu Santo y fuego, el bautismo en el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Significa ser unido al cuerpo de Cristo. Acuérdense que quien bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesús. Y quien da al Espíritu para formar parte del cuerpo de Cristo, ¿quién es?
el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautizo? Ser sumergido o ser introducido a. Así que bautizarse en el Espíritu Santo no significa otra cosa que ser bautizado en Cristo, incluido en el cuerpo y pertenecer a la iglesia del Señor por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién introduce a las personas a la iglesia? Tú, yo. La Biblia dice que quien que hace esta obra es el Espíritu Santo. Es un acto espiritual que sucede en el momento en que una persona cree verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y esto es importante que usted y yo lo sepamos. El bautismo en el Espíritu Santo. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o introducidos o sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que cuando tú eres bautizado en el Espíritu, se te da a beber ¿de quién? Del Espíritu. Y se te introduce al cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo ¿es esto? No. Eso no aparece. Es lo que vemos en muchas iglesias, los revoluces, que la gente dice, no, mira cómo fue bautizado en el Espíritu Santo. No, eso es una aberración de alguien que no entiende las Escrituras y se deja llevar o por espíritus raros o por las emociones, porque a veces no es el espíritu, a veces es una catarsis emocional. Y las emociones no son malas. Este versículo enseña que el Espíritu Santo nos incorpora en el cuerpo de Cristo. En el momento de... ¿En qué momento? ¿En qué momento lo hace? En el momento de la conversión. Significa que todo verdadero convertido está ¿qué? Bautizado por el Espíritu Santo y puesto, introducido a la iglesia. ¿Tienen que hablar todos lenguas? ¿Todos los bautizados, según la Biblia, en el Espíritu, hablan en lengua? No. Porque la Biblia dice que las lenguas no son de todos, no todos hablan lenguas, lo veremos más adelante. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, se cumple una promesa hecha por Jesús. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Lucas, que escribió este libro, y también escribió el libro de Lucas, escribe allí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua. ¿Quién está hablando en ese texto? Jesucristo. Jesucristo hablando dice, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, Hechos 1:5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdense que el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? Lo dijimos al principio, Jesús. Y ahora Jesús le está hablando al pueblo. Porque Él va a ascender a los cielos. Y cuando Él ascienda, ¿quién va a ser enviado? El Espíritu. Ellos tenían que permanecer. Ellos permanecieron allí en Jerusalén, esperando este bautismo. En este versículo, Jesús prometió a sus discípulos que recibirían al Espíritu Santo. Y esto se cumplió en un día específico. ¿Cómo se llama el día en que ellos recibieron el Espíritu Santo? Pentecostés. Pentecostés
celebra una fiesta de jubileo, de liberación. Es una fiesta donde se celebran en las 50 semanas, donde las personas quedan libres de todas sus deudas, libres de todas sus cargas, libres de la esclavitud. Y en ese mismo día, el espíritu de la libertad entra en el pueblo de Dios, marcando un comienzo poderoso que proclama la libertad que solo se encuentra en el Rey y en el señorío de Jesucristo. Y comienza a proclamarse la libertad que Él viene a dar. Porque si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. En el Hechos 2 se nos habla de esto. El Espíritu Santo mora en el creyente. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:19 lo siguiente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Así que ya tenemos tres cosas. El bautismo en el Espíritu une al creyente con Cristo. Número 2, el bautismo en el Espíritu cumple la promesa de Jesús de que vendrían. Número 3, el Espíritu Santo mora en el creyente. Así que ser bautizado en el Espíritu no solo une al creyente a Cristo, sino que hace que el Espíritu Santo habite en el creyente, haciendo tres cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en ti, tres cosas tienen que suceder. Y si estas tres cosas no suceden en ti, tú tienes un problema. Porque la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, este es hijo de Dios. ¿Cuáles son las tres cosas? Si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a guiar, número 1. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a fortalecer. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a santificar. Tú has entrado en un proceso de santificación, donde cada vez te vas a parecer más a Cristo. Necesitas entender que si tú estás viviendo sin dirección y sin hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, tú podrás decir muchas cosas, pero tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te llevará a ti a hacer algo contrario a lo que Dios ha enseñado en su palabra, porque esta es la palabra inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu Santo, al ser un espíritu de poder, al ser el espíritu de poder, Él te fortalecerá. Cuando la Biblia dice que será fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿de quién te está llenando de poder? ¿De qué poder te está llenando? Del poder del Espíritu Santo. Pero también dice la Escritura que serás santificado, Espíritu Santo. Él te santificará. Sucederán cosas en ti que te apartarán de tu egoísmo, de estar pensando en ti mismo, del pecado, de la adulterio y de la lujuria y de toda clase de maldad, porque la Biblia dice que Él hace morir en nosotros lo terrenal. Amados, hay una diferencia entre ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Muchos le llaman a esa llenura ¿qué? Pleroma o plenitud. Hay una diferencia monumental. ¿Cuántas veces ocurre el bautismo en el Espíritu? Una sola vez. Pero hermanos, en la Biblia dice que los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo puede ser, entonces, ¿cuántas veces? Muchas veces. Pero bautizado en el Espíritu, ¿cuántas veces? Una vez. Porque solamente una vez eres introducido ¿a quién? A la iglesia del Señor. Eres unido a Cristo. Y una vez quedas conectado a Cristo, perteneces a Él para siempre. ¿Están entendiendo esto? Una vez tú quedas conectado a Cristo y tu espíritu te introduce a ser parte de su cuerpo y te conecta a Cristo, quedas conectado con Cristo para siempre. Nada te separará de su amor. Ahora, la llenura del Espíritu, según la Biblia, en Efesios 5:18, antes bien ser llenos del Espíritu, puede ocurrir un montón de veces. Es algo continuo, es algo constante. En resumen,
Ser bautizado por el Espíritu Santo significa, número 1, ser incorporado a Cristo y a su cuerpo. Número 2, recibir la presencia del Espíritu en la vida del creyente porque Él te llena. Y número 3, comenzar una nueva vida espiritual guiada ¿por quién? Por Cristo o por el Espíritu. Ahora, la Biblia habla de varios bautismos. Bautismo en fuego, ya lo dijimos. ¿Quiénes quieren así ser bautizados en fuego aquí? Bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en aguas y bautismo de sufrimientos. Hay bautismo de sufrimiento, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son los que son bautizados en sufrimiento? Los mismos que son bautizados por el Espíritu Santo, los que son bautizados en agua. Bueno, si no los matan antes de bautizarse, ¿verdad? O estos mismos son los que son bautizados en sufrimiento, porque la Biblia dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El problema es que a veces no estamos dispuestos a sufrir. ¿Qué estaban pensando los discípulos cuando le dijo, Señor, ¿podemos ser bautizados con el bautismo que tú serás bautizado? ¿De qué estaba hablando Jesús en ese momento? Estaba hablando del bautismo de sufrimiento porque Él iba a ir a la cruz, iba a ser sacrificado. Y los discípulos en su ignorancia dijeron, Señor, ¿podemos contigo? Y Él le dice, ¿no? Y ellos dijeron, sí podemos. Y Jesús le dijo, bueno, ustedes van a ser bautizados en ese bautismo, pero ellos no entendían lo que les estaba diciendo. Es que la gente a veces habla rápido. Ellos estaban pidiendo sufrimiento sin saberlo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos delante del Señor, ¿ok? Amados, la Biblia habla también de ese bautismo en aguas. El bautismo en agua está muy relacionado con el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo en aguas? Es una declaración pública de fe y arrepentimiento. Es un símbolo externo de lo que ocurrió ¿dónde? Dentro de ti. Escucha esto. Si el Espíritu te bautiza, pues el bautismo en aguas representa lo que ha ocurrido dentro de ti. Y tú lo que estás haciendo es una declaración pública de lo que ha ocurrido dentro de ti. ¿Qué ha ocurrido dentro de ti? Has creído, te has arrepentido y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Y eso es una evidencia de. Ahora, dice la Escritura en Mateo 3:11 que Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Y los Hechos, en los Hechos 2:38, los apóstoles dijeron, arrepentíos y bautícese. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué se arrepentían la gente? Pero eran perdonados porque se bautizaban. Eran perdonados porque creyendo se daban cuenta que estaban en pecado y se arrepentían de sus pecados delante de Dios. Así que era un acto de fe. Un bautismo entonces sin fe, ¿tiene algún significado? Si no hay un creer, ¿el bautismo sirve de algo? Es un baño más. Y esto es importante. Un día yo tenía un familiar, que no voy a mencionar su nombre, que se bautizó. Ese día se bautizó. Desde entonces nunca más volvió a la iglesia. Han pasado años. Hay gente que se bautiza por el fondo de bautizarse. Especialmente hay actividades que causan unas emociones profundas y tú ves que miles de personas se bautizan. Ahora, si tú te pones a investigar cuántas de esas personas permanecen, hay una gran diferencia.
La profesión pública real de fe no es pasar al frente, es un invento que no aparece en la Biblia, levantar las manos y decir, yo acepto a Cristo como Señor de mi vida. La confesión pública es bautizarte porque hay evidencia en ti de que el Espíritu Santo ha entrado a tu vida y te está ¿qué? Santificando, guiando y fortaleciendo. Y simplemente tú estás dando testimonio ante un público y ante las personas de la realidad de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esto es importante porque la gente se cree que porque pasan al frente, hicieron una oración de fe, son creyentes. Eso es una mentira que no aparece en las Escrituras y es una mala interpretación del libro de Romanos. La evidencia de que uno diariamente confiesa a Cristo como Señor y Salvador es que diariamente esa persona sigue a Cristo, camina con Cristo, obedece al Espíritu Santo, busca la santidad. Es bien fácil hablar. Así que el bautismo en aguas representa la muerte y la resurrección. Cuando la persona entra a las aguas, representa ¿qué? La muerte. Cuando sale de las aguas, representa la resurrección a una nueva vida. También representa el lavamiento de los pecados. No por agua, sino ¿por qué? Por la fe. El agua en sí misma no es la que te limpia. El que te limpia es el Señor Jesucristo porque ha creído en Él. Pero esa descender en las aguas representa ese limpiamiento. Pero también es una confesión pública. Estoy declarando que lo que sucedió en mi interior es una realidad. Y quiero hacerlo públicamente entre muchos testigos. De que Él ahora es mi dueño, mi amo, mi libertador. Es mi Salvador. Y el bautismo en el Espíritu Santo, entonces, es la obra espiritual que realiza Dios al que cree en Cristo. Mientras que el bautismo en aguas es una obra que realiza ¿quién? Un ministro o un servidor de Jesucristo. No es un rito. El bautismo en el Espíritu no es un rito externo, es una acción divina. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. El que no tiene el Espíritu Santo no es ¿de quién? De Cristo. Representa entonces el nuevo nacimiento, la presencia del Espíritu Santo y la incorporación de Cristo en la iglesia. El bautismo en agua, señal visible de la realidad espiritual, de que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, varios ejemplos de esto. Vamos a ver cómo el Espíritu obra en nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué se cumplió ahí cuando eso sucedió? La promesa que Jesús hizo en Hechos 1:5. Dentro de no muchos días, ustedes van a ser introducidos al Espíritu Santo. Los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo en Hechos 2:4. ¿Qué hace el Espíritu cuando te bautiza? Te transforma. ¿Por qué? Porque te hace pasar ¿de qué? De muerte a vida. ¿Pero qué otra cosa hace? Te capacita. Porque no le vas a ser útil a Dios si el Espíritu no te da poder. Mucha gente en las iglesias está viviendo sin poder.
está tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. No funciona. Más adelante el apóstol Pedro predica en el versículo 41, y dice la Escritura que muchas personas reciben el Espíritu Santo y luego que recibieron el Espíritu Santo se bautizaron ¿en qué? En agua. Vaya conmigo, Hechos 2:41. ¿Quiénes son los que van a ser bautizados? Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día bautizaron ¿a cuánta gente? Como 3,000 personas. Pero tenían que tener algo en común. Tenían que haber recibido la palabra. ¿Qué significa eso? Cuando tú recibes algo, es que algo entró a ti y te define. Reestructura tu ser. Produce en ti algo. Cuando la palabra entra en ti significa que has sido engendrado en ella. Que la palabra ha producido fe. Ahora, habiendo recibido el testimonio, la substancia, pues entonces, ¿qué ellos hicieron? Bautizaron en agua. Esa orden se encuentra ahí en ese libro de Hechos. Primero se recibe el Espíritu para salvación. Luego se bautiza en agua como señal pública. Acuérdense esto. Los samaritanos, aquí hay un caso atípico. Caso atípico, no es la norma. Atípico. A significa no en griego. No típico. Porque aún no había descendido sobre, dice en Hechos capítulo 8. Vaya conmigo, vamos a leer esos versículos. Vamos a ir primero a Hechos capítulo 8 y después a Hechos capítulo 19. Y vamos a poner dos casos aquí que son atípicos. Y hay una razón por ello. Acuérdense que antes que Cristo ascendiese a los cielos, ¿quién era el Paracleto? El que capacitaba a la gente. Jesús. Luego que él ascendió a los cielos, ¿quién es el Paracleto? El Espíritu Santo, el que está con nosotros. Y vamos a leer dos versículos. Uno de ellos es el 8 del 14 al 17, donde dice lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué había pasado ahí? Había un mensaje que estaba siendo predicado, pero no de manera plena. ¿Se dieron cuenta? Había algo de la revelación de Dios, pero algo faltaba. Vaya conmigo al capítulo 19 del libro de los Hechos. Versículos 1 al 5. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es la norma.
según Pablo, la enseñanza apostólica, esta es la norma, pues ¿qué le estaba esperando? Esta gente creyó, pues debe haber recibido el Espíritu Santo, porque siguen a Jesús. Y continúa diciendo, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ni siquiera entendían eso. Es algo que se está mostrando. Ellos necesitaban tener un entendimiento de eso. No lo tenían. Y dice la Escritura, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Vieron la diferencia? Ellos habían sido bautizados para arrepentimiento, pero todavía no tenían un mensaje completo. Entonces eso es la única diferencia que hay entre una y otra. Es como cuando Apolos comenzó a predicar. El mensaje que él predicaba era poderoso porque era de las Escrituras, pero ¿era un mensaje completo? No. De momento se presentaron dos personas en su vida. Silas, ¿verdad? Aquila y Priscila. Se le presentaron en su vida. Y dice la Biblia, y le enseñaron más correctamente el mensaje del Evangelio. Y la Biblia dice que cuando le enseñaron más correctamente el mensaje del Evangelio, él comenzó a ser un predicador poderoso en las Escrituras, a los que por la gracia habían creído. ¿Qué le pasaba a Apolos? Él conocía algo del Señor, pero no conocía las cosas que el Señor había hecho por medio de la venida del Espíritu Santo. Y tuvieron que venir dos personas y hacerle entender. ¿Quién estaba en ese pasaje también que leímos? Apolo se había ido y llegó Pablo. Apolo había estado allí, pero las personas con que él estaba hablando no sabían ni que había Espíritu Santo. ¿Significa que el mensaje que estaban recibiendo era un mensaje completo? No. Más adelante, pues entonces estas dos personas tomaron a Apolo y le enseñaron más correctamente el mensaje del Evangelio. La Biblia enseña que en este caso los samaritanos fueron primeramente bautizados en agua, pero el Espíritu Santo vino después cuando los apóstoles oraron por ellos. Esto muestra que el Espíritu y el agua son actos distintos, aunque ambos están relacionados con la fe de nuestro Señor Jesucristo. También hay otro ejemplo en la Biblia, Cornelio y su casa. Y aquí vamos a explicar algo, porque en el camino ustedes se van a encontrar con unas objeciones. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba exponiendo las Escrituras y la liberación por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Eso dice en ese texto. Hay hermanos en la fe que dicen que porque Cornelio debió tener hijos pequeños, podemos bautizar a los niños pequeños. Ellos creen en esta doctrina que se llama la doctrina del pacto de gracia y la cambian y dicen que el bautismo sustituye la circuncisión. Lo cual es un problema, porque la Biblia dice que ya uno no debe circuncidarse. Pero hay otro problema en ello. La Biblia enseña en ese pasaje que todos los que en la casa de Cornelio creyeron fueron bautizados. Y dice, y creyó él con toda su casa. Pero ellos usan en sus libros el argumento de que a lo mejor había niños allí y fueron bautizados todos. Porque fueron bautizados él con toda su casa. Pero el texto dice que creyó él con toda su casa. Significa que para ser bautizado tiene que haber fe de por medio.
Yo sé que para ustedes esto no es un problema entenderlo porque ustedes han sido enseñados en esto desde el principio. Pero la iglesia wesleyana, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana y un montón de otras iglesias históricas bautizan niños. No tan solo los católicos. Unos creen en la regeneración bautismal, los católicos, lo cual es una falacia. El bautismo te regenera, pero otros creen que deben ser circuncidados para formar parte del cuerpo porque eres hijo de creyente. Esos son muchos de los reformados. Creen en eso. Pero echan a un lado el asunto de que el bautismo lo que hace es mostrar públicamente algo que es una evidencia que ocurrió dentro de ti. ¿Cómo te voy a dar la señal si no tienes la substancia? ¿Cómo te voy a hacer partícipe de algo si tú no tienes lo que significa? Si la realidad no está en ti. ¿Lo vas a entender o lo vas a menospreciar? Hay cosas que solamente pertenecen a la familia. Y el bautismo en agua no es otra cosa que una señal de que ya tú has sido incluido en la familia de Dios por el Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿Por qué esto es importante? Porque en las iglesias nosotros tenemos lo que se llama la Santa Cena, y los que participan de la Santa Cena también tienen que haber sido bautizados, porque ellos tienen la señal tanto en su vida, porque han dado testimonio público, como la señal dentro de ellos, y están participando de algo que significa algo para ellos. Pero yo estoy viendo en las iglesias que aún ahora a los chiquitos se les da la copa y el vino sin haber conocido a Cristo. Y tienen lo que se llama una mesa inclusiva. Y hay unos que hasta le dan la copa hasta a los inconversos. Y menosprecian el sacrificio de Cristo. No tiene sentido darle algo a alguien que no entiende, ni aprecia, ni valora, ni tiene la vida dentro de sí mismo. No es que es para que se sienta como parte de nosotros. Es que no es parte de nosotros hasta que el Espíritu Santo lo introduzca. Una cosa es visitar una iglesia local. Otra cosa es ser introducido a la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos el derecho de incluir a quien el Espíritu Santo no ha incluido. Es como yo empezar a invitar a un montón de personas e ir ahí a la casa de Olguillón y mira, y llevarle 100 personas y meterlos en su casa sin el permiso de ellos. Yo ni llamo a la policía, mira, sácame a todos estos bochinchosos de aquí. Porque él no ha dado permiso. ¿Cómo yo voy a entrar ahí? ¿Verdad, Johnny? No hay permiso. Yo tengo autoridad para eso. ¿Quién es el único que tiene autoridad para dejar entrar en su casa? Ellos dos. Nadie más. ¿Quién es el único que tiene la autoridad para introducir en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros no podemos incluir a quien el Espíritu no ha incluido. Ahora, hay una diferencia entre ser parte de una iglesia y visitar una iglesia. Van a venir gente inconversa aquí. Y nosotros tenemos que amarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que exponerlos a la Escritura. Pero una cosa es que le estemos haciendo otra y otra cosa es que ellos hayan recibido la evidencia interior del Espíritu, la fe que es producida por la palabra, hayan sido llevados al arrepentimiento. Entonces son iglesias. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues ¿qué le falta? El agua, vamos a bañarlo. Porque realmente ya está limpio. Porque el Espíritu Santo ya lo metió en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que falta. Amados, ¿cómo saber si una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo? Número 1.
tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo no siempre se manifiesta en forma visible. Porque no todos hablan lengua. En algunos casos, de hechos, como Pentecostés y en casa de Cornelio, hubo manifestaciones visibles. Estas manifestaciones fueron 3. Poder, alabanzas a Dios y lenguas, no las jeringonzas que se enseñan por ahí en algunas iglesias, sino idiomas entendibles con significado en otra lengua, donde se expresa las maravillas y las obras de Dios. Eso es una evidencia visible. Pero esas señales no siempre acompañan el bautismo del Espíritu o la introducción. Pablo dice claramente en 1 Corintios 12, 29 al 30, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Cuántos aquí tienen el don de lengua? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí tienen el don de lengua? Levante la mano. Aquí, mira. ¿Y ahí? Esas lenguas son idiomas que Dios da para hablar las maravillas en otros idiomas. Para llevar el mensaje del Evangelio. No es Rambo saca la bazuca. No es Asama la vaquita roja. No es Rabacenda ni Rabacucu. Nada de eso. Son lenguajes. Glosolalia significa lengua o idioma. ¿Ve? Que Dios te permite para hablarle a otros las maravillas de Dios, para introducir el mensaje. Esto se usa mucho, especialmente cuando el mensaje estaba siendo introducido o cuando la persona va a campos misioneros y no ha aprendido el idioma. Muchas veces, ¿qué Dios hace? O cuando la persona tiene un traductor, como le pasó a Billy Graham en Rumania, que comenzó a predicar el Evangelio, tenía un traductor y de momento todos los que estaban en Rumania se callaron y el traductor dejó de traducir. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a entender lo que él estaba diciendo en inglés en su lengua rumana. Esas cosas suceden. Pero suceden cuando a Dios le da la gana por su Espíritu, porque quien gobierna todo eso es el Espíritu. Él es el que el Señor dejó encargado de la iglesia. Amado, por eso las señales externas pueden variar, pero la verdadera evidencia de la obra del Espíritu en tu vida es una vida transformada. ¿Oyeron? La verdadera evidencia de que tú has sido bautizado o introducido al cuerpo de Cristo es que tú tienes una vida transformada. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Si estas cosas están en ti, hay evidencia de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo en la iglesia. Como leímos al principio del texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando alguien ha sido bautizado por el Espíritu, suceden cosas maravillosas. Número 1, ama sinceramente a Dios y ama a los demás. Porque el que ama a Dios ama también al que ha sido engendrado por Él. Esa es una de las evidencias. Ha sido transformado. Y del odio al amor. Número 2, busca vivir en santidad. Porque Dios te ha llamado a ser parte de su familia y Él te dice, ustedes pues seréis santos porque santo soy yo. O sea, te separas para Dios. Te separas. ¿Cómo tú sabes? Te separas del mundo para Dios. Número 3, experimentas paz y gozo en las pruebas.
paz y gozo en las pruebas. Es una evidencia del Espíritu Santo transformando tu vida. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta paciencia produce. Y ahí sigue diciendo la Escritura. O en otra parte dice, alégrense mucho cuando os halléis en diversas pruebas. Dice otra versión. ¿Tú estás loco, mano? No, es que el Espíritu Santo está en mí. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando te persigan, cuando te ultrajen, cuando hablen mal de vosotros mintiendo, gózate y alégrate. ¡Oh, estoy tan contento! Estoy feliz porque si fulano te está ahí ultrajando, vilipendiando, serruchándote el palo, como dicen por ahí, tratando de acabar contigo. Muchacho, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios mora en mí. Cada día el carácter de esa persona comienza a parecerse más y más a Jesucristo. Ahora, esto no significa perfección inmediata. Escuche bien. No significa que los cristianos son inmediatamente perfectos en carácter. Todos nosotros somos evidencia de que eso no es así. Pero significa que estamos siendo transformados porque el Espíritu ahora habita en nosotros y estamos siendo transformados progresivamente. La doctrina de la santificación progresiva. Hay otra evidencia. El Espíritu da testimonio. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Es imposible que tú no sepas que tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen el Espíritu Santo, que han sido introducidos en la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio ¿a quién? A su espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Una persona bautizada por el Espíritu Santo tiene convicción interior de que pertenece a Dios. Siente la presencia de Dios. Siente su dirección. Siente su corrección en la vida diaria. ¿Tienes el Espíritu Santo? Estas tres cosas las tienes que sentir. Yo no siento nada. ¿Y tú estás muerto entonces porque tú no eres de Cristo? Algo tienes que sentir. O que Dios te está dirigiendo, o que Dios te está corrigiendo, o que su presencia está contigo. ¿Y cómo es eso, hermano? Mire, se lo voy a dar este ejemplo. En cierta ocasión, esto lo escuché, esto que voy a decir, esta ilustración la escuché de un mensaje que escuché hace como 3 semanas de Charles Haddon Spurgeon. Un doctor viene y le dice que él no creía en el Espíritu Santo porque no había evidencia sensorial de que él existía. Porque él era materialista. Porque no lo podía ni ver, ni tocar, ni hueler, ¿verdad? Ni escuchar, según él. Entonces de momento viene y le dice al pastor, ve, si estas cosas no suceden, ¿cómo puede existir? Y el hombre le contesta, ¿alguna vez tú has escuchado un dolor? ¿Tú has visto un dolor? ¿Lo has visto? ¿Tú has olido o te has huelido un dolor? No, es que estoy tocando el dolor aquí. No, pero que sí siente, pero has sentido el dolor, ¿no? No lo has visto, tal vez no lo has oído, tal vez no lo has tocado, tal vez no lo has olido, pero sí lo has sentido. Significa que no existe porque no has experimentado las otras áreas. Tal vez tú no hayas visto al Espíritu Santo. Tal vez tú no lo hayas tocado. Tal vez tú no lo hayas escuchado en ese sentido, en un sentido, porque lo tienes que escuchar en otro.
Pero tú tienes que sentir el Espíritu Santo. Jesucristo no dio esa ilustración. No le dijo a Nicodemo que el Espíritu Santo es como el viento. Tú no sabes a dónde viene y a dónde va. Pero tú sí sabes que cuando Él actúa, tú sientes su presencia. Tú eres hijo de Dios. En algún momento en tu vida tú tienes que sentir la presencia de su Espíritu, convenciéndote de que eres su hijo, llenándote de las cosas que son del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Guiando tu vida, fortaleciendo tu corazón, conectándote a Dios, corrigiéndote, enseñándote, instruyéndote, haciéndote sentir culpa por el pecado para llevarte a arrepentimiento, porque la benignidad de Dios nos conduce al arrepentimiento. El Espíritu, otra de las evidencias de que tenemos el Espíritu es la capacidad para servir. Lo leímos en otra predicación: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿A qué te dirige el Espíritu Santo? ¿Tienes un corazón de siervo? El Espíritu Santo te lleva a humillarte y a servir por las razones correctas. El creyente recibe al Espíritu para testificar. Y el Espíritu Santo no tan solo cambia el corazón, ya lo predicamos en otra ocasión, da fuerza y dones. Así que, ¿cuáles son las señales verdaderas del bautismo en el Espíritu Santo? Número 1, nueva vida en Cristo. Y aquel que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Número 2, el fruto del Espíritu. Número 3, el testimonio interior del Espíritu. Número 4, poder para servir. Y número 5, obediencia y santidad, deseo de agradar a Dios. ¿Sientes la presencia del Espíritu dándote convicción? Así que ser bautizado por el Espíritu Santo no se demuestra solo con palabras. Porque el don de lenguas es simplemente un don más entre muchos. Hay muchos dones. Y doñas también. Pero hay muchos dones, hay muchos regalos de Dios. Hay gente que Dios le da el don de servir. Hay gente que Dios le da el don de hacer misericordia y tratar al herido. Hay gente, hay tantas clases de dones. A veces voy por aquí, he leído libros que tienen más de 27, algunos 29, otros 32, no sabemos. Hay todo lo que Dios quiera comunicar. Y cada uno de ustedes, si es de Cristo, tiene un montón de ellos. Tiene que identificarlos para usarlos. No los tiene todos. ¿Quién es el único que tiene todos? El único que tuvo todos los dones. Jesucristo. Porque Él es el único que tiene el Espíritu sin medida. Y Él es el que da el Espíritu. El que bautiza con el Espíritu. Y nosotros ahora somos su cuerpo y cada uno de nosotros Él nos repartió algo. Amado, así que no son solo palabras ni emociones, sino una vida transformada, guiada por el Espíritu Santo, llena de amor, llena de paz y llena de poder para servir. Amén. Si Dios lo permite, la semana que viene hablaremos de cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo. Cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo, y luego se darán exhortaciones. Y esto con la gracia de Dios.
Vamos a orar y cantamos al Señor. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí en este día y aprender un poco de lo que tu palabra enseña. Señor, sabemos que tú bautizas con el Espíritu Santo y que estos bautizados son tu pueblo, elegidos por ti, redimido por tu Hijo y aplicado con poder por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú introduces a los que has elegido en tu pueblo para ser un pueblo diferente, especial, separado, un reino de reyes, sacerdotes, una nación diferente, una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por precio de sangre, un pueblo llamado a abandonar la oscuridad y a vivir en el resplandor radiante de la luz del rostro de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que estas cosas no son por nuestro poder, son por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu obra en tu pueblo. Enséñanos a vivir para ti. Te ruego que nos guíes, que nos fortalezcas, Señor amado, y que transformes nuestra vida cada vez más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.